desde agarrar una pala, un pico, de ir a las oficinas a gestionar servicios públicos básicos. Hace 25 años aquí yo estaba haciendo labor comunitaria, pero mucho más atrás todavía había hombres bienhechores. Yo estoy viendo aquí a Toño, estábamos rememorando hace poco a Tesco, a Gildo, hombres que se entregaron desde los años 70, donde los jóvenes que están por aquí, pues aún no estaban, obviamente. Pero también veo caras conocidas, Veo a don Andrés, veo a Casimiro, veo a algunos que ya partieron también, que ejercieron esa actividad de sembrar aquí bienestar, de introducir servicios básicos, de luchar por la regularización de la tenencia de la tierra, infinidad de cosas. Eso es lo que se encarga el cronista, de datar, de darle ese sentido de arraigo y de pertenecer donde se ha hecho hogar, donde ustedes han construido familias, donde tienen hijos, donde a lo mejor sus padres nacieron en otro estado, pero sienten también ese sentir. Ese es el sentimiento que me embarga a mí para comunicarles la siguiente crónica. Así de fácil. Antes de que nos comunique su crónica, maestro, acaba de mencionar dos puntos que me parecen muy importantes y que quizás podríamos ahondar un poquito más. El primero es el papel del cronista, que nos va dando todos estos puntos que nos hacen comprender en dónde estamos habitando, dónde estamos parados. Pero también menciono la palabra, una frase que me gustó mucho, que es hacer hogar. Entonces, esta pregunta que también dejo al aire, por si alguien la quiere contestar, porque pues a mí siempre me gusta llevar esto como conversaciones. Si alguien quiere participar, adelante, porque pues para eso venimos, para platicar. Y la pregunta que le hago, maestro, y que les hago a ustedes también es, desde la crónica, ¿podemos construir un hogar? Creo que sí. A manera que uno va sintiendo donde ha dejado y embarrado sus vivencias, es cuando siente el amor por algo. Embarras tus vivencias, a veces de manera dolorosa o a veces de manera satisfactoria. Cuando alguien fenece, hay un embarre, porque allí lo vio crecer, porque allí lo vio nacer incluso. Eso es lo que llena el hueco existencial de un cronista. Ese es el hacer hogar, el ir construyendo el hogar para tratar de resteñir lo que ha estado dañado, porque podemos remontarnos o hacer un conversatorio más de fondo, pero no viene al caso porque pues nos aburriríamos. Pero efectivamente partimos de que muchas veces tenemos 4 o 3 tipos de poder que se han dado al traste de lo que estamos ahorita. En un momento fue el poder de la fuerza, el poder de la violencia. Cuando el primitivo encuentra una quijada, dice, yo voy a mandar aquí, y manda. Y cuando de repente agarra el fuego, la inteligencia lo domina, pero cuando encuentra el cacao, dice el poder económico se encima, y aquí los 3 poderes están mezclados. Presentes. Esa situación precisamente es lo que nos va dando a nosotros el plan de lo que tenemos que hacer, de lo que hemos sido, y de no descuidar aquello para transformar nuestra comunidad en la circunstancia que estemos, Eso es lo que se construye. Y bueno, ya vamos a pasar a la crónica del maestro. Solo que retomo la última palabra que usó, embarrar. ¿Por qué me gusta esta palabra? Porque nos embarramos con las manos. O sea, nos permite untarnos esos recuerdos, untarnos lo que hacemos, pasárnoslo por todos lados. Pero no únicamente me embarro yo, sino que ya que estoy acá lleno de lo que me gusta, voy y me restriego con los demás. Es decir, les embarro también todo lo que ahí tenemos. Entonces hay que embarrarnos, a mí me encanta, hay que ensuciarnos, hacer todo eso. Es delicioso. Lo más rico se hace sucio. Quiero creerlo. Maestro, ahora sí, pasemos con la crónica que nos tiene preparado y vamos con eso. Miren, ustedes han escuchado hablar en la palabra de pueblo originario.
El pueblo originario lo representa Nopala. ¿Y por qué se da el pueblo originario? Porque las primeras crónicas antiguas recogen la vida de las localidades. Y aquí hay una crónica llamada Crónica Mexicana de Hernando Alvarado Tezosomoco. Algunos le dicen Hernando, otros Fernando de Alvarado Tezosomoco. Pero ¿qué tiene que ver Fernando Alvarado Tezosomoco en su crónica escrita casi a finales del siglo XVI? Porque hay un pasaje en el cual menciona a Nopala. Nosotros pertenecemos, no pertenecemos, fuimos parte del ejido, somos parte, algunos todavía, del ejido de San Mateo, Nopala. Hernando de Alvarado Tezosomoco, uno de los primeros cronistas de la época colonial, en esta crónica menciona que en 1519 Moctezuma Xocoyotzin está a punto de ser coronado. No se puede emplear esa palabra porque pero es una palabra casi homóloga, es decir, como un señor tlatoani, como un gran tlatoani en todo el imperio mexica. Y él dice: oye, ¿por qué no te han tributado los otomíes de Nopala? No, pues ya los invitamos a que vengan a dejar su tributo, sus escudos, sus gallinas, sus tortillas y todo lo que implicaba tributo. Pero eran los rebeldes, los otomís, y era un lugar de otomís. Incluso Toncapulco es lo que quiere decir lugar de otomís, es decir, no éramos náhuatl. Entonces Moctezuma dice así: júntense todo mi ejército, todos mis vasallos, inviten a los de Acolú o los de Xochimilco para ir a ver a aquellos y que vengan a tributar a Moctezuma, a su rey Moctezuma. Y efectivamente se organizan, dice, y que no quede nadie allí en Tenochtitlan, porque so pena de que sean desterrados o tengan un castigo ejemplar si no se suman a ir a ver a los otomís, para que ellos realmente estén sujetos a nuestro reino. Y se juntan. Un día antes les dice: ¿saben qué? Pero en todos los pueblos tienen que buscar que nos den nuestros bastimentos, alimentos, ropa, para cambiarse y algunos otros aditamentos. Sí, perfecto. Y sale Moctezuma Xocoyotzin. ¿Y saben a dónde llega? A Nopala. Yo no lo digo, lo dice el cronista Hernando Alvarado Tezosomoco. Y él, pues, eran grandes o buenos estrategas, y Moctezuma dice: espérense a que permanezcamos nosotros en la noche y en la madrugada nos vamos a atacar, porque también tenían, somos mayas también, los otomíes tenían la característica de ser un grupo demasiado aguerrido, nada dejado, y casi conservaban la independencia. Ellos eran muy independientes, bastante independientes, que incluso cuando hicieron la catedral del Zócalo, invitaron, pero de una manera especial, para que se construyeran de otomistas para allá, pero de una manera tranquila, de una manera inteligente, porque sabían que se podían rebelar. Bueno, el caso es que cuando Moctezuma ya empieza a amanecer, pues se sube a un cerro y empieza a tocar su tamborcito, un tambor de oro, su redondel, ¿no? Pues, y esa es la señal de ataque. Sabrá Dios dónde haya sido, en qué parte de Nopala. Sabrá Dios si haya sido donde encontraron ahora un águila allí cerca de
Rincón Verde, al Corral del Puerco, no sé cuál haya sido, o posiblemente haya sido el Cerro de Moctezuma. Pero ¿por qué hay indicios de que realmente Moctezuma vino aquí? Porque existe un archivo general de la nación donde se encuentra archivado toda la historia, millones de documentos existen allí, y ahí hay un plano de 1600 donde ya en estas partes señalan la ubicación y la denominación de Cerro de Moctezuma. Imagínense, 1600, en el año de 1600. O sea que hay indicios de que sí, efectivamente Moctezuma llegó a Nopala a cobrarles el tributo. Bueno, pues vamos a abrevar para dar oportunidad a que siga esto, continúe esto. Llegan y hacen una matazón, no respetan a ancianos, no respetan a niños, a mujeres embarazadas, arrasan con todo, hasta que los abuelos, la gente grande, decide parar aquella matazón y dice: hasta aquí, vamos a tributar, a dar el tributo. Y efectivamente el pueblo de Nopala queda todo derrotado. Se llevan algunos guerreros otomís para sacrificio, para labores forzadas allí a Ciudad Tenochtitlan, y por eso derrama historia Naucalpan, que está enterrada, no enterrada, está ya olvidada, y necesitamos que irla rememorando para ir sintiendo ese amor por Naucalpan. Y eso pasó, pues, entre esos años, casi 3 o 4 años después de la llegada de los españoles, ya en la conquista. Y esa crónica así de sencilla fue, pero también termino esa parte de la crónica y abundo con 3 cosas nada más de esta zona. Creo que después se han perdido muchos lugares, pues, negligencia de los gobiernos, la falta de sensibilidad hacia la cultura, hacia la identidad de nosotros. Pero por ejemplo, cuando nosotros, exactamente cuando vamos por Encinos y se reincorporamos para Avenida de las Presas y agarramos la calzada de Alcanfores, topamos con el módulo de policía de San Mateo. Enfrente ven unos peñascos, allá hay una luna que ya se ha perdido y es un monumento datado por el INAH. Descuidado, porque pues ya hicieron a un lado, si ustedes ven, un desarrollo inmobiliario casi al cuarto para las 12. Insuperable. Y sí. ¿Cuánto para las 12? Sí. Y bueno, esa continuación de esa prolongación, si ustedes se dan cuenta también, fue muy emblemática, porque existe allí, por ejemplo, una tienda que se llama La Terminal. Pues hasta allí llegaban las unidades y todos a patín para los primeros pobladores de aquí. De allí, o de la bajada de allá de Lomas de San Mateo hacia acá, hacia este lado. Pero por esa calzada de Alcanfores, donde está el módulo de policía más adelante, había una arboleda tan hermosa que se han de acordar, yo creo, los más grandes. No sé si eran de eucaliptos o eran de sabinos. No, ahorita yo ya va a acabar y ahorita sigue el bateque. Sí, y creo que todavía por ahí subsiste 1 o 2 de esos arbolotes grandotes, ahuehuetes, de esos que aromatizaban el ambiente bien sabroso. ¿Por qué está esa o por qué estaba esa vereda? ¿Saben por qué estaba en esos árboles? Porque era muy característico al llegar a algún rancho. Más adelante, donde está la iglesia de los Dolores, fundada en 1908, era una iglesia del rancho de Dolores. Si ustedes ven todavía esa parte, ya perdió la fachada, pero todavía en los 60s o 70s se veían arcos allí, bonito el rancho Dolores. Que vamos viendo en esa parte nada más, ese lugar, cómo se ha ido transformando. El caso es que, por ejemplo, a un lado de esta iglesia de la Señora de Nuestros Dolores, está una cortina de una presa. ¿Sí la han visto? Esa cortina, ¿saben cuándo se construyó? Y no lo digo yo, lo dicen las fuentes. Entre 1750 y 1776.
Esa cortina es de esa época del siglo XVIII. Aquí la tenemos cerquita, abandonada, sucia, y se tejen algunas leyendas que algún día vamos a contar allí, porque en esa había una virgen abajo que desapareció, y hubo una intervención en un programa llamado La Mano Peluda, en la cual una persona del Tejocote relató una leyenda de allí, de esa virgen, por qué desapareció. Esa es otra historia que vamos a contar más después. Por último, todo esto que yo les conté, hay muchas cosas que contar todavía, ¿eh? Por ejemplo, los 50 años que cumplió la Normal 8 fue una lucha fantástica de mucha gente. Esa Normal se encontraba en el fraccionamiento Colón Echegaray. No lo quisieron de allí y la mandan al Instituto Durango por la vía Gustavo Vaz. No la quisieron allí y la mandan a Los Remedios. Y allí también los padres de familia, los maestros lucharon a brazo partido hasta lograr tener la Normal número 8 aquí, porque antes iban a Tlanepantla esa Normal. ¿Cuántas cosas se han construido aquí? Precisamente para hacer la construcción del hogar, porque muchos de nuestros hijos, a lo mejor, o nietos, van allí, mis nietas van allí en la preparatoria anexa de esa Normal 8, que está en un camino real de San Mateo, que también hay muchas cosas que contar, porque es un camino de herradura, porque por allí pasaban, imagínense, de allí todo este camino real a San Mateo, se iban a Ixtlahuaca, a Jiquipilco, incluso se insertaba hacia allá, hacia Michoacán, de allá bajaban hasta la Hacienda del Cristo. Infinidad de cosas que hay que platicar. Muchas gracias por atenderme, por escucharme, y hay que honrar este municipio y a quien está haciendo cultura en Naucalpan. Esto lo requerimos. Muchas gracias.